Un cordial saludo. Muchas gracias por esta invitación a tan importante evento, es el Congreso de Pedagogía y Educación en la ciudad de Milán. Les habla Romelia Negrete, soy docente investigadora de la Universidad del Área Andina en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para mí es de gran satisfacción poder compartir con ustedes desde este lugar nuestra experiencia pedagógica en el área de la licenciatura de Ciencias Sociales adscrita a la Facultad de Educación. En el mundo actual, hablar de la práctica pedagógica que ejercen los maestros en el mundo se ha convertido en un reto y se ha convertido también en un importante escenario para repensar las mejores prácticas. Hoy, en nuestro programa de formación para los estudiantes futuros docentes de Colombia, hemos pensado que es una necesidad fundamental abordar el tema de la práctica interdisciplinaria y la práctica pedagógica como tal. Tenemos un objetivo fundamental y es precisamente considerar que encontramos una ausencia fuerte en herramientas pedagógicas que provean a los estudiantes de esas posibilidades de llevar a cabo prácticas transformadoras y prácticas importantes dentro del aula de clase. Y esto se convirtió de alguna manera en el ejercicio que hoy queremos compartir con ustedes como ponencia, y es la cartografía del saber pedagógico como una experiencia interdisciplinaria de la práctica en ciencias sociales. Por ese motivo quiero presentar a ustedes la importancia de lo que significa el problema que nos conduce a presentar hoy esta disertación en el ámbito de una reflexión pedagógica, ya que encontramos en el programa de Ciencias Sociales una ausencia o una insuficiencia en esas herramientas que permitirían a los estudiantes en formación llevar a cabo unas mejores prácticas pedagógicas. Y desde ese momento emprendimos la labor de pensar qué significa hablar de prácticas pedagógicas. Es por eso que en primer lugar nos preguntamos cuáles son los alcances que se necesita para llevar a cabo una práctica pedagógica, cómo podemos repensar esas prácticas desde el aula y cómo podemos proponer posibilidades y desarrollos dentro del aula de clase para esos maestros en formación. Y es así como hoy en día, a pesar de las consideraciones e importancia del tema de las prácticas y de la innovación en el currículo, encontramos entonces que tenemos que hacer una apuesta por la formación de maestros para este siglo y esas transformaciones. Por lo tanto, ¿qué significa ser un docente en el presente milenio? Con estas preguntas comprendimos que tenemos unas exigencias para enfrentar los retos actuales en la educación. Colombia, igual que el resto del mundo, viene abordando este tema por las prácticas pedagógicas desde el diseño de nuevos currículos centrados en una relación no solamente heteroestructurante como se ha venido dando, sino en una relación interestructurante, lo que quiere decir que hay una integración y una interrelación entre docentes y estudiantes, de manera que los educandos en este caso están en una relación de aprender. El maestro está en una relación de enseñar, pero también está en una relación de aprender. Y esto significa que debemos utilizar otras formas importantes, un poco más democratizadas, más flexibles, que implique que los estudiantes pueden aprender. Una pregunta importante que nos hacemos es: ¿desde cuándo se está pensando en formar hacia mejores prácticas pedagógicas? En este sentido, podemos decir que desde que encontramos esta deficiencia en el programa, emprendimos la labor de diseñar 3 grandes herramientas con las cuales abordamos esa concepción de formar sujetos y de crear y de centrar al sujeto que aprende, ponerlo en el centro de ese proceso. Tenemos en cuenta entonces que a lo largo de todos estos años educativos hemos manejado conceptos como el educando, el alumno, el estudiante, el maestro, el docente, el aula, y pareciera ser que todos ellos apuntan a una mirada integradora de lo que significa pensar un currículo para el siglo XXI. Y esto conduce entonces y nos obliga a mantener esta reflexión en el sentido de que, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a emprender? Y vamos a desarrollar una metodología
que implique el diseño de esas estrategias pedagógicas aplicadas a los diferentes elementos del currículo y del programa como tal. En ese sentido, entonces, proponemos que esta práctica se convierta no solamente en una estructura que ayude a los docentes en formación a realizar las mejores prácticas, sino que también los convierta en docentes reflexivos, de modo que, en primer lugar, podríamos pensar que las prácticas pedagógicas necesitan y obligan a los docentes a saber cuáles son sus preconcepciones y sus concepciones frente a lo que significa aprender, enseñar y aprender. Con esta pregunta emprendimos entonces en forma muy organizada, si se quiere, un esquema, un formato, una herramienta pedagógica que los ayude a pensar ante todo qué significa planear para unas mejores prácticas. Y es ahí cuando el currículo se vuelve dinámico, se vuelve flexible, el currículo se piensa en función de la concepción pedagógica del maestro y en la función del estudiante que aprende. Entonces esto lo podemos ver de esta manera, es un currículo que va a estar centrado en lo que para algunos es el aprendiz, para otros es el educando, para otros es el estudiante, pero que de alguna manera sigue siendo el objeto de la relación docente y estudiante en el aula. Y así aparece, de esta forma aparece entonces una propuesta interesante, como la vemos aquí, que tiene tres grandes componentes y es un enfoque que está centrado en la concepción y el modelo pedagógico. Tenemos también una relación entre lo que significa pensar la pedagogía desde un pensamiento y unos desarrollos de pensamiento en los estudiantes y una estrategia, y por tercer lugar una estrategia pedagógica que significa que debemos abordar esos procesos de aprendizaje de los estudiantes desde algunos retos hoy que son cognitivos, pero también son comunicativos y también son sociovalorativos, como es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje experienciales, el aprendizaje que tiene que ver con la vida de los estudiantes, con los contextos, etcétera, etcétera. Como vemos entonces es un gráfico que nos articula esos tres elementos para esa herramienta que hemos llamado herramienta pedagógica y que de alguna manera va a guiar como ruta y que nos va a permitir desarrollar un currículo mucho más interesante y mucho más flexible. Es un currículo entonces que está parado desde pensar para que el estudiante aprenda, es decir, él está en esa interrelación con su docente. Es un currículo que está pensado y centrado en los contextos, por lo tanto implica una caracterización, un conocimiento del estudiante, de sus relaciones con el entorno, de su caracterización en el núcleo familiar, en el núcleo local en el que se desenvuelve y, por qué no decirlo, en el núcleo nacional del país en que se encuentra. Con esos elementos entonces pretendemos que ellos se inserten y se integren a la visión pedagógica de un constructivismo social, tal como se plantea hoy como una corriente en vigencia, y también aportando permanentemente a los procesos de desarrollo, no solamente ontogenéticos del estudiante, sino que significan también procesos de aprendizaje en el ámbito cultural, en el ámbito social, y que van a vincularlo y los van a acercar a un desarrollo de un pensamiento crítico, que significa que debemos estar preparando en el aula de clase actividades de aprendizaje que lleven al estudiante a pensar qué importancia tiene lo que está aprendiendo, qué significa esos nuevos procesos de aprendizaje y para qué sirven esos nuevos procesos de aprendizaje en su vida escolar. Todos estos elementos podríamos decir entonces que implican una descripción y un desarrollo y que nos llevan a esto que vemos aquí, que se llama la arquitectura pedagógica de la propuesta de herramientas pedagógicas en el aula para un licenciado futuro docente de ciencias sociales. En ese sentido vemos cómo la unidad es una unidad integrada donde como tal implica unos procesos de conocimiento, de caracterización,
del proceso pedagógico que llevan al estudiante al final a reconocer la importancia de lo que significa trabajar con un nuevo marco pedagógico tanto para el docente como para el estudiante. En ese sentido, entonces, podríamos preguntarnos también hacia dónde podemos llevar y cuáles son las probabilidades pedagógicas de transformar el currículo y de transformar la práctica como tal. Como nos damos cuenta, al tener una planeación integrada con un modelo pedagógico, un enfoque, unas estrategias, y significaría entonces que todo va a estar articulado y podríamos decir que el estudiante se convierte en ese elemento importante y activo que va a aportar al proceso de aprendizaje dentro del aula. Es decir, es un aula que está pensada, como decía David Perkins, un aula para pensar. Estamos pensando entonces que la importancia de hoy diseñar estrategias pedagógicas que impliquen desarrollos de pensamiento y que el aula se convierta en ese laboratorio para pensar y que las preguntas centrales del currículo, como las plantea César Coll, de qué significa aprender, para qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son esos seres humanos que están ahí en el aula y cómo sabemos que están aprendiendo, cogen vigencia, tienen vigencia, se convierten en el eje central del proceso de aprendizaje, de manera que el maestro se está moviendo de un maestro que antes instruía a un maestro que dinamiza, que facilita y que media en procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Esto nos conduce entonces a mostrar unos resultados interesantes en esta propuesta, porque además de la planeación, los maestros en formación deben o realizan un levantamiento de su información de lo que está sucediendo en el aula a través de la segunda herramienta que la llamamos el diario de campo, por todos conocidos en el ámbito educativo. Y esta sistematización de lo observado en el aula con un propósito pedagógico, con un propósito educativo y formativo, nos arroja resultados muy interesantes. Los estudiantes consideran entonces en formación que ahora sienten más seguridad y también sienten que tienen claro cuál es la ruta pedagógica a emprender. El diario de campo se transforma en algo muy interesante y es lo que nosotros consideramos la sistematización y la producción del saber pedagógico. El saber pedagógico convertido en un artículo en el cual se plasma entonces como una cartografía de ese saber pedagógico del docente y que permite que el estudiante en formación considere que ha transformado su práctica pedagógica porque ha ido de la planeación en primer lugar, la sistematización y el levantamiento de la información, a la producción de su saber pedagógico, es lo que llamamos la cartografía del saber pedagógico en el aula. Entonces, en estos tres momentos nosotros hemos encontrado satisfacción por saber que los estudiantes salen con herramientas que los preparan para llevar a cabo mejores prácticas. Queremos invitarlos a todos los colegas del mundo a compartir esta experiencia y a pensar que el maestro que llega al aula con herramientas es un maestro capaz de transformarse a sí mismo, transformar a sus estudiantes, pero también ayudar a transformar la educación en el mundo. Por eso consideramos que esta propuesta que hemos realizado para esta facultad y para esta universidad en Colombia es una apuesta por una mejor educación, pero ante todo por formar mejores seres humanos con la responsabilidad que significa aprender, enseñar, aprender dentro de la consigna de eso que llama la UNESCO el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero creemos que ese aprendizaje a lo largo de la vida debe venir acompañado por una apuesta pedagógica clara y de alta reflexión por parte de una comunidad que quiere aprender, que quiere cambiar y que quiere transformar sus prácticas pedagógicas. Entonces, muchas gracias. Y recuerden, desde Colombia nosotros también estamos apostando por una educación de calidad en función de mejores seres humanos y de un mejor mundo. Muchas gracias.